Esto ocurrió en Tributando a Jesús. Eso que estamos definiendo aquí es lo que se llama fanatismo. Entonces, empezamos a ver el fanatismo desde el punto de vista de alteración, que es la pérdida de la naturalidad o de la conducta natural de un ser humano. Entonces, ¿qué es la conducta natural? Bueno, aquí está la definición. Natural, ingenuo y sin doblez. Entonces, eso responde a una persona sana, que no tiene fanatismo, que no tiene malicia, porque el antónimo de ingenuidad, entonces es lo que tenemos aquí como tema que estamos y continuamos hoy. Características de la conducta alterada, fanática por la falta de naturalidad o de ingenuidad. Entonces, analizamos la política como parte de lo contrario a lo que es una persona con naturalidad o ingenua y nos metimos aquí en esto que es la malicia. Por favor, vamos a las escrituras y vamos a leer un grupo de maliciosos. Yo tengo el capítulo 23 de San Mateo, pero también le voy a pedir al hermano, le doy el capítulo 23 a Alex. Ya se lo dimos. Ya se lo Él no quiere ni leer ese capítulo. Hay tanta malicia ahí. Está bien, entonces, Juan 11, 45 al 51 y San Mateo 26. No, usted por favor, vámonos con San Mateo 26, 3 y luego 57 al 68. 57 al 68 luego. Amén. Ok, mire, cuando usted traduce la palabra malicia, ya dijimos que es que interpretación siniestra y maliciosa. Pero dentro de los sinónimos de la palabra malicia, dice que es maldad. Cuando yo defino maldad, entonces me dice perversidad. Ahora, oigan lo que significa perversidad para que veamos su máxima expresión de la malicia como interpretación siniestra o perversa. A nadie lo han tratado de una manera más perversa que al Señor Jesucristo. ¿Y quiénes fueron? Porque se magnifica, porque es que estamos hablando de alguien que no tiene maldad. Oiga, tan puro que lo compararon con un cordero, una oveja, y dice que como oveja fue llevado al matadero. ¿Usted cree que es posible que a una ovejita inofensiva, usted verá la maldad? Que la caracteriza la mansedumbre. ¿De qué? La nobleza. Entonces, cuando usted traduce perversidad, oiga lo que dice, suma maldad. ¿Qué dije? Que malicia tiene como sinónimo maldad. Entonces, cuando yo traduzco los sinónimos de maldad, me dice malicia, malignidad, perfidia, perversidad, insidia. Cuando traduzco perversidad, me dice suma maldad o corrupción de las costumbres o de la calidad o del estado debido. Ajá. ¿Cómo? Cuando leamos ahora, por favor, vamos a leer primero el caso. Vamos a dejar el capítulo 23 tranquilo ahí. Vamos con el pasaje, por favor, del capítulo 26. Oiga, ¿quiénes están aquí fraguando la maldad? ¿Y por qué esta definición va tan acorde y nos pone a nosotros como en alerta roja? No importa lo santo que sea usted. Aquí vamos a leer del sumo sacerdote. No era un grupo de narcotraficantes. No, señor. No era una banda de sicarios. No, señor. Para nada. Era un grupo peor. Ay, Dios. Pero en el altar. Bueno, lo vamos a leer ahora. Ay, Dios mío. Era un grupo peor. Por eso que alguien decía, es que los ángeles que cayeron no pueden tener perdón de Dios. Dios mío. Es que mientras más cerca está usted del trono de Dios, cuando cae, la maldad es mucho más manifiesta. La condenación es mucho mayor porque la maldad era muy grande. Sí, demasiado. Aquí está. Por favor. Verso 3 dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ay, señor. 57. Sí, señor. Hasta el 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos
se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hermanos, ustedes escuchan, amigos, ¿quién encabezó esa turba, esa interpretación siniestra, Los sacerdotes. perversa, con premeditación, con alevosía? Por favor, ¿quién era el sumo sacerdote? Tributando a Jesús. Tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola. Regresarle a Él todo el poder y toda la gloria. Toda la gloria. Por esta radio. Una producción de El Jeep Juventud. Por favor, ¿quién era el sumo sacerdote? O la cabeza del grupo religioso de aquella época. Esa era la cabeza. Y en términos espirituales, se suponía que él, ¿qué nivel de pureza, de integridad, de ingenuidad? O sea, vamos a recordar lo que el sumo sacerdote, como cada ministro, tipifica, qué es lo que este hombre supuestamente representaba. O sea que él estaba dado a representar la justicia de Dios aquí en la tierra. La santidad La verdadera. máxima ingenuidad. Y lo máximo de ingenuidad, porque ¿Y yo entonces? me estoy haciendo una pregunta y yo quisiera que ustedes me ayuden, porque yo como que no le tengo respuesta ahora mismo. Tengo como una idea, pero no estaba supuesto que un individuo así, yo iba a decir un tipo así, Dígalo que yo... óigame hermano, por Dios, que un individuo así, que entraba al lugar santísimo a ministrar, no estaba supuesto a que se cayera muerto ahí mismo. Bueno, al sacerdote le ataban un lazo, porque el que entraba algo impuro caía muerto, caía petrificado. En pocas palabras, un chicharrón, un cadáver. Entonces nadie se atrevía a entrar al lugar, a sacar el cadáver, mientras la causa de la muerte estuviera ahí dentro, Uy. que era la chequina de Dios. Pero ¿qué pasaba? Que en ese momento de Jesús, igual que hoy en día en muchos lugares, Dios estaba a 1000 kilómetros de ese lugar. Esa es la respuesta. El templo era un cascarón. Dios mío. Muros Ahora sí me dio vacíos. ahora sí me dio miedo. Espérate. Pero claro, Vaya al paso ahí. Espérese. Frene, por favor, frene. No, espérese. Ahora yo entiendo lo que Jesús dijo, capítulo 15. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, Así es. porque le han enseñado como doctrina mandamientos de hombre. En otras palabras, como usted dice, Dios se ausentó de tal manera que ya ni mataba al que entraba impuro. Porque usted va a ver en el capítulo 23 quiénes eran esos líderes. Ese capítulo 23, Jesús les hizo una radiografía, un test, le hizo un diagnóstico, unos análisis y lo arrojó ahí en ese capítulo 23. Miren el liderazgo. Por eso la chequina, ¿a cuántos kilómetros dice usted que andaba? Digo La yo, gloria de Dios. Digo yo, por decir Una un número. hipótesis. Una hipótesis, 1000 kilómetros, decía yo. Dios mío, ahí había malicia. Es que antes, en tiempos de David, el arca del pacto sí tenía el poder. El arca del pacto contenía el testimonio de Dios ahí dentro y tenía la presencia de Dios que venía y visitaba ese lugar. Por eso mataba Ay, personas. Señor. Pero cuando Nabucodonosor
se llevó al pueblo cautivo. Días antes, dice el libro de Macabeos, que es un libro que está en la Biblia, en las otras Biblias, porque la Biblia nuestra no tienen ese libro. Son apócrifos. Sí, dice el libro de los Macabeos que un oráculo le avisó al profeta Jeremías de esa invasión que venía, y Jeremías escondió el arca en una cueva. Por eso los babilonios destruyeron todo, se llevaron todo y desapareció el arca. Lo que mataba a la gente desapareció. Después, cuando regresaron los cautivos, acuérdense que Daniel oraba 21 días, etcétera, toda esa historia. Perdón, cuando usted dijo ahí, vamos a aclarar, lo que mataba a la gente. ¿Pero a qué tipo de gente? ¿Pero a qué tipo de gente? A los sacerdotes que maliciosos. Con malicia, hipocresía y con suciedad. A los siniestros. Okay. A los siniestros sacerdotes. Ya. Por eso se respetaba. Ya. Entonces, cuando ya volvió la cautividad, que volvieron, que se restauró el templo y todo, nada más era el cascarón. Ay, Señor. Nada más eran las paredes. Pero el pueblo se estaba engañando, se tenía engañado, de que aquí está Dios, di que está Dios, di que está Dios. Y la gente iba a ofrecer sacrificio. Pero mentiras. De hecho, por eso, cuando llega Dios hecho hombre, no se dieron cuenta quién era Dios, porque que ya lo que se tenía por presencia de Dios era totalmente mandamiento de hombre, cosa humana puramente. O sea, se volvió pura retórica humana la vida de ese pueblo que supuestamente era el pueblo de Dios. Y ahora se entiende por qué cuando Jesús en el capítulo 6 discute con ellos, que él le dice que él es el pan que descendió del cielo, y que el que no lo comiera a él, su carne, y bebiera su sangre, no tendría vida. Y entonces ellos vienen con su orgullo, ¿no? De su tradición, ¿no? Que nosotros tenemos a Abraham por padre y él nos dio, Moisés nos dio el maná. Y Jesús le dijo, miren, lo primero es que no hay uno vivo de lo que comía el maná. Ahora el que come mi carne no morirá jamás. Sí. Y ustedes, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. El padre de ustedes es el diablo. Oiga, señores, ¿ve por qué es importante este análisis que estamos haciendo? Para entender esas expresiones. O sea, atreverse Jesús a decir cosas así de un pueblo que es el pueblo de Dios, es como dice el hermano Hernández, eso no era pueblo de Dios nada, eso era un cacarón. Pero Jesús le decía, pero ustedes dicen que Abraham era su padre, pero me quieren matar. Exacto, y no hacen las obras de Abraham porque hicieran las obras de Abraham. Entonces, todo esto explica esas expresiones. Yo tengo aquí, quiero definir dentro de la palabra malicia, por ejemplo, aparece la palabra perfidia, aparece la palabra insidia. Oiga lo que significa la palabra insidia. Enseñanza para hacer daño, enseñanza para hacer daño, acechanza, traición, eso es insidia, acechanza, traición, engaño, trampa. Tramoya. ¿Usted sabe lo que significa tramoya? No es lo de televisión. Tramoyita. Significa enredo, trampa, embuste, intriga. Eso es lo que usted leyó ahí. Señores, en la religión, eso no es un cuento. Eso ocurrió y ocurrió con el santo Hijo de Dios, el ingenuo, el sin malicia Jesús. Hace poco tiempo a nuestro país vino un predicador de África y hizo una campaña en el Centro Olímpico. Una campaña de sanidad y milagro. Sí, lo recordamos. Y entonces se juntaron algunas personas a planificar cómo desbaratar esa actividad. Porque el hombre que venía era un hombre malo, supuestamente. Cómo aquello que pasó en tiempo de Jesús sigue hoy en día pasando. Cómo yo, que soy evangelista, preparo una campaña evangelística para hacerlo en su barrio, en su comunidad, y usted se junta con otra gente para hacerme una guerra para que yo no haga esa campaña, para salvar las almas, señores. Entonces, el ser humano fue perverso desde Génesis y sigue siendo perverso. Y eso, recordemos, Caín planificó matar a su hermano después de un culto, ¿eh? Lo repito. Sí, fue así. Oye, no fue de una discoteca que salió Caín. Salieron del culto. Fue del culto que salió Caín. De darle culto al mismo Dios. Oiga bien, usted acaba de señalar de ese hecho aquí acontecido en la República con ese evangelista.
Yo dije que quería leer algunos antes de que leamos lo que Jesús dio como diagnóstico, el resultado del análisis de sangre que le hizo el ADN. del ADN de los líderes de ese tiempo, que por eso dije que eran más siniestros que Caín, Coré y Balaán juntos. Los tres tenían que besarle la mano a este grupito. Entonces la palabra malicia, ¿verdad?, que dijimos que es antónimo de una persona sana, que es ingenua, dice que malicia es una actitud de maldad y se da como sinónimo de malicia maldad. Al definir maldad, dice malicia, malignidad, perfidia. Déjeme leerle perfidia. Dice perfidia, alevosía. Ustedes saben el derecho, ¿qué implica la alevosía? Agravante de la pena. O sea que si usted es malo, cuando el juez descubre que usted fue alevoso o que premeditó, y si la condena son 30, él dice, vamos a sumarle 10 por malvado, por siniestro, por frío, por calculador. Porque como decía Hernández, hay gente que matan a otro y después entonces van a visitarlo y le pagan hasta el entierro. Así es. Y lloran con la viuda. Y lloran con la viuda. Así es. Señores, y eso lo ve Dios, pero está hablando de esta gente que le hicieron eso al Señor Jesucristo. Gente que entraba a la presencia de Dios y que estaba supuesto a hacer lo que eran los santos. Dice aquí, alevosía, deslealtad. Eso es perfidia como malicia. Infidelidad. Pero por eso hay tantos divorcios ahora, aún dentro de la religión. Infidelidad. Lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene una gota de la sangre de Dios mío. Balaán, Coré y Caín, porque el ADN transporta, la genética transporta la herencia. Entonces, gracias le damos a Jesucristo porque nos salvó. Así dice Pablo, capítulo 7 Y de Romanos. Gracias a Dios por eso. cuando yo acuso a un ministro, a alguien, esto lo digo para la gente que acusa a los demás. Sí, sí. Cuando yo acuso a alguien, yo como que estoy queriendo decir que Dios me salvó a mí porque soy bueno, o porque soy buen mozo, o soy más alto que aquel. No, señores, Dios tuvo misericordia de mí y puede tener de cualquiera. Eso no es, yo no puedo decir. Sí, aún de esta gente que estamos hablando. Aquel es un borrachón, aquel es un drogadito, ese se va para el infierno. Mira, cállate, tú ibas para allá también y a ti te tiraron la mano. Por favor. No, y aún estando dentro, tú no estás exento. Porque estamos hablando de gente que están adentro. Por la manera como tú estás hablando, se nota algo malo. Entonces, cambiemos nuestro tono de hablar. Sí. Y no mandemos a la gente al infierno. No le vamos a hablar del infierno, sí, pero con misericordia y amor, diciéndole, mi hijo, puedes irte al infierno si sigues en eso. Sí, en esa malicia. A ver qué dice la palabra de Mateo 23. Escuchen lo que se llama malicia en su máxima expresión. Por favor, lea tranquilo. ¿Desde el 3 en adelante o desde el 1? Desde el 1, hermano. Desde el 1. Desde que Jesús arranca. Porque Jesús ahí fue que ya Jesús dijo, señores, vamos a desnudar este asunto, como dice Hebreo capítulo 4. Viene la palabra más cortante que espada de doble filo. Penetró, partió el alma de ese pueblo y de esos líderes de ese tiempo. El espíritu, los huesos, la coyuntura, los tuétanos, discernió los pensamientos y las intenciones que había en el corazón de ellos. Óigalo ahí, capítulo 23. Ustedes saben qué fue lo que le hizo Jesús con estas palabras. ¿Qué hizo? Le hizo una resonancia magnética. También. Guay. Sí, varón. ¿Y para qué usted cree que los médicos le indican eso a un paciente? Sí, sí, sí. Es para verle todo. 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 Dios mío. Absolutamente todo. Maestro, dele. Oiga lo que es la malicia, pero defino de nuevo. Malicia, oiga lo que es malicia. Dice aquí, intención encubierta, por eso él lo está desnudando. Con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Y eso que van a leer ahí, esos individuos eran expertos. Oiga, a las viudas le hacían largas oraciones para quitarle a las viudas lo que tenían. Señores, eso es una cosa increíble. Malicia, dice, inclinación a lo malo.
contrario a la virtud. Y finalmente, donde estamos metidos, interpretación siniestra y maliciosa. Adelante. Mateo capítulo 23 tiene como encabezado: Jesús acusa a escribas y fariseos. Dios. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Wow. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro servidor. O servidor o servido. Sí, señor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Gloria. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Gloria. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Ay, Dios mío! Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también... Siervo, por favor, los últimos 2 versículos, a ver si me da la razón de que Caín, Coré y Balaán son niños ingenuos delante de la maldad de los escribas y fariseos. Y voy a resaltar, hay una palabra que él repite
como estribillo, como coro, todo ese capítulo, la palabra hipócrita. Y simplemente vamos a definir la palabra hipócrita para que usted quede con una idea clara de lo que significa malicia, que es lo opuesto a la ingenuidad que un creyente está llamado a exhibir como postrer Adán, como hijos de Dios. Repite esos últimos 2 versículos, por favor. 35 y 36. Sí, señor. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berrequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ve que en ellos se consuma la maldad en su máxima expresión. Oiga, metió a Caín. Hernando, usted tiene algo que decir antes de yo definir esto y cerrar por hoy. Ese abogado es impresionante. Hermano, el que acaba de decir un expediente, mire, con esa instrumentado lectura, esa instrumentación de expediente, wow. El juez no tiene, el juez dice, aquí no hay que hacer audiencia, es preso que van. O sea, esa gente quedaron presa ahí mismo. Dios mío. Presos para siempre. Miren lo peligroso que es el uno comportarse así. Lo repetimos porque es que tenemos miedo de eso. Sí, hermano. Nosotros que estamos aquí en un micrófono muy lindo, hablando, y muy bonito, y siervo inútil, y los cristianos, y qué bueno, los ministros, cuidado. Pablo le decía así a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hipócrita es la palabra con la que solamente definimos y le vamos a dar su antónimo de una vez. Recuerde que hoy lo que queríamos era cerrar. ¿Qué es lo que significa ese antónimo de la palabra ingenuo? Dijimos que significa política, significa malicia, astucia, sagacidad, significa picardía. Pero aquí hay una palabra que Jesús utiliza como estribillo, es como el coro. Oh, escriba esto y esto y esto y esto. Hipócrita. Esa es la palabra que todo el camino el Señor repite. Y él durante todo el ministerio se mantuvo diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque el ingenuo, ¿qué es? Sincero, candoroso. Sin maldad. Y candor significa ingenuidad, ausencia total de esta diablura, de esta malicia, que es la hipocresía. Hipócrita dice, fingimiento de cualidades y sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen. Se lo repito, hipócrita es el fingimiento de un individuo de cualidades y sentimientos, él lo describió, se ponen, alargan la filactería, o sea, todo lo que simbolizaba la santidad externa, impecables. Y él dice, hipócritas, ustedes fingen cualidades. Dios mío, yo no sé, pero yo como que tiemblo. Está fuerte. Yo tiemblo leyendo esa definición. Porque por eso es que él repite tanto eso, hipócrita, hipócrita. No, y que cada vez que uno ve a una persona con el vestuario demasiado alambicado, planchadito y con... uno se asusta, uno dice, Dios mío, pero eso es como una imagen de lo que Jesús dijo. O sea, la gente mientras más se plancha, hay que tener problemas, porque si uno miren, la simulación. Siga. Hipócrita, fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tienen. Oiga los sinónimos: falsedad, fingimiento, simulación, ficción, doblez, afectación. ¿Ves? Lo contrario. ¿Qué es una persona afectada? Falta de naturalidad. ¿Qué es naturalidad? Ingenuidad, sinceridad. Entonces aquí es todo lo contrario, dice afectación, santurronería. El santurrón es el que dice santidad afectada. Ahí vuelve la palabra afectada. Porque el santurrón es el que es fanático. Por eso le llaman santurrón, porque está afectado, que es lo que estamos tratando de dilucidar aquí. Esta gente eran santos y esta gente combatían la maldad y muchos mandamientos. Y dice Jesús que le ponían tanta carga a la gente y buscaban la santidad hasta donde no había. Y decían que había que ser santo hasta en lo que no había que serlo. Y cualquiera lo veía y decía, no, esta gente van directo. Y dice Jesús, mentira. Le ponen carga a la gente y ni con un dedo ellos, ni lo llevan ni ayudan a la gente. Y que no se lavan la mano y están planificando matar a un hombre. Mas sin embargo, eran sepulcros. Eso es. Por dentro. Tributando a Jesús. Tributando a Jesús. El reverente homenaje cuya misión es una sola: regresarle a Él todo el poder y